Bloque a Claudio Girardi de la Asociación Bancaria de Santa Fe, bueno, dirigente sindical, ya con años de experiencia en este gremio y también en la CGT. Así que gracias por haber venido, Claudio. No, gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo termina el año tu sector, el sector de los empleados bancarios, para arrancar, digamos, y después hablar de otros temas más generales? Nosotros acordamos por marzo una paritaria que era una paritaria importante en su momento. La inflación se fue comiendo el acuerdo, nosotros no perdimos prácticamente y tuvimos que sentarnos a arreglar de nuevo. Y terminamos arreglando el 94,1%. Esto era agregarle a lo que teníamos ya, al 51,1% que teníamos al mes de agosto, teníamos que haber cerrado un 60%. Le agregamos un 14% en el mes de septiembre, le agregamos un 10 en el mes de, perdón, un 14 en octubre, un 10 en noviembre y un 9 en diciembre, para terminar con el 94,1%. Esperemos que la inflación no sea superior a eso, sino hay que volverse a sentar. Y por otro lado, nos empezó a pegar cada vez más fuerte el impacto del impuesto a las ganancias. Digo, esta cuestión, los otros días, el lunes estuve con el compañero Palazzo, después de la presentación del proyecto para modificar el impuesto a las ganancias en su artículo 4, que es para los trabajadores en relación de dependencia. Y a ver, y la brecha de empezar a pagar con el límite de pobreza está ahí. Digamos, vos, una familia para no ser pobre necesita casi 140.000 pesos, digo, de la mínima, y cuando pasaba, por lo menos hasta el mes de octubre, inclusive los 280.000 pesos, sueldo bruto, digo, 140 tiene ese bolsillo y 280 bruto. Cuando esos 280 le sacaste 30.000 pesos, te queda 250.000 pesos para no pagar ganancias, digamos. Vos tenés cada vez la diferencia mayor y cada vez son mayor la cantidad de trabajadores que pagan. Ahora hay una modificación que para nosotros no alcanza. Primero, que el salario para nosotros no es ganancia y que el piso que plantea el compañero Palazzo de llevarlo a 640.000 pesos para empezar a discutir una escala inferior. Hoy un trabajador, si no tiene mucho para descargar, ganando 350.000 pesos, está cercano al 30% de aportes, y gana 400.000 al 35%, lo mismo que una sociedad anónima internacional. Entonces digo, esas cosas son las que tenemos que discutir. Entonces digo, y que los asalariados, y ya yendo al otro costado, que los asalariados que ganan menos, poner plata en el bolsillo. No tenemos salida, sino hay trabajo, hay más trabajo que hace un año o dos atrás, saliendo de la pandemia con mayor fuente de empleo, pero los trabajadores terminan siendo pobres, porque no hay muchos trabajadores que cobren arriba de 140.000 pesos bolsillo. Entonces digo, esta es una discusión que se está dando en la CGT nacional, que la estamos dando en la CGT acá, y que me parece que va a ser una discusión de futuro. Está sucediendo que algo que no ocurría desde los 90, que el laburante en blanco, con algunos añitos de antigüedad, labura 8 horas promedio, se sale de su casa siendo pobre y vuelve a su casa siendo pobre todos los meses. Si una familia tipo en Santa Fe que tenga el derecho a tener su casa, el derecho a tener un autito, el derecho a irse de vacaciones, el derecho a vestir a su hijo, a educar a sus hijos, no gana arriba de 200.000 pesos, termina siendo pobre. Entonces digo, cualquier alquiler de un departamento de un dormitorio, estamos hablando arriba de 40.000 pesos. Y digo, lo único que sí, fue importante Procrear, que hoy están cortados, pero fue importante Procrear, que le dan solución habitacional a muchísima gente. Pero hay muchísima gente que cuando tiene que pagar alquiler deja un tercio o más de su sueldo en pagar un alquiler. Y tampoco hay muchas opciones para alquilar. Entonces digo, me parece que alguna parte son situaciones actuales de mundo, de país, pospandemia, se llaman efecto guerra, y otras heredadas, falta de política de gobierno actual, y otras heredadas de la época del macrismo, que la verdad que el impacto que ha generado la toma de esa deuda impresionante hace que vos tengas que pagar. Digo, si se sigue con este nivel de pagar las deudas con los vencimientos que se vienen, va a ser duro para la Argentina, sobre todo para el pueblo trabajador y las pymes y los sectores de la producción más chicos. Los grandes están salvados de siempre, pero los que hacemos en el mundo del trabajo cotidiano, va a ser muy difícil lo que se viene, no solo este año, sino lo que se viene 2023 y posterior a elecciones presidenciales del año que viene.
¿Cómo tiene que ser la mirada que, según tu criterio, obviamente, del sindicalismo, que suele ser, como lo dijo Perón, la columna vertebral del movimiento, o como lo plantea el peronismo, en un contexto de mucha inflación, de mucha crisis económica y con una gestión justicialista gobernando? A ver, yo creo que nosotros venimos haciendo algunas críticas al gobierno de dónde hay que corregir. No hay control de precio efectivo. Digamos, se anuncian medidas, en la práctica no existen porque los precios de los productos tienen un descontrol. No lo existe en la nación, menos aún en la provincia de Santa Fe, que no hay control absoluto de precios. Entonces digo, me parece que primero es decir, nosotros estaríamos dispuestos a discutir un plan a futuro donde el trabajador tenga plata en el bolsillo. A ver, yo hago este análisis siempre. Si un trabajador gana más plata en el bolsillo, cualquiera de los compañeros acá del canal, no se juntan entre 15, hacen un broker de negocio y llevan la plata a Suiza. Alguno cambiará la bicicleta, otro saldrá a comer, el otro llegará a fin de mes, el otro se pintará la pizza a la casa, el otro se irá un viajecito. Le damos trabajos a industrias, comercio y otros argentinos y argentinas, lo que es el mercado interno. Me parece que cuando el trabajador activo, y hablamos de los jubilados también, pasivo, tiene plata, la consume y genera el círculo virtuoso de la economía. Hoy, al tener poca plata, esto se empezó a ver en la calle ya. Digo, se empezó a ver menos movimientos, sacando las horas pico de inicio de clase o salida de clase, se empezó a ver en la calle, se empezó a ver en algunos negocios que muchas veces están mirando la puerta si entra alguien y pasan 10 minutos y no entró nadie en algunos negocios. No así en la producción, que ha crecido, no así en la construcción, que viene funcionando bien, porque los que tienen terminan invirtiendo en ladrillo, que lo ven en un lugar de resguardo porque no pueden comprar dólares, entonces lo invierten en ladrillos, y es el boom de la construcción de muchos departamentos, ¿no? De propiedad horizontal sobre todo. Pero el resto de la actividad económica está complicada. Si nosotros no encontramos una salida, que el trabajador tenga recursos, que haga crecer el pequeño y mediano industrial y comercial, y eso haga girar una rueda virtuosa a la economía, es complejo. El mal humor que hay en la gente en general es complejo. Digo, es complejo cuando uno va a la cola del supermercado, es complejo en la esquina en un semáforo cuando la gente está muy nerviosa, muy irritada, y a veces cuando uno toca bocina 3 veces, no lo hace porque el de adelante no arrancó en tiempo y forma, lo hace porque viene con cargas de arrastre por problemas, por endeudamiento, porque la gente se mete en la tarjeta de crédito, porque va a financiera, porque debe, porque tiene problemas, porque no le pagó el seguro del auto. Digo, si nosotros no encontramos una salida económica a eso, vos podés arreglar la macro, pero si abajo no lo arreglás, es muy complejo, desde el lado del peronismo. Entonces digo, ¿qué le pedimos al presidente de la Nación? Que corrija política. Nosotros venimos hablando de esto hace ya 1 año y medio largo. Entendemos lo que pasó en pandemia, porque no vivimos en la luna, vivimos acá, pero después de la pandemia va a tener que corregir muchas variables. Digo, a ver, acá hay precios que se descontrolaron y se multiplicaron por 2,5 veces, 3. El mismo gobierno le permite aumentar a la medicina prepaga un 114% cuando los salarios están lejos de eso. Entonces digo, me parece que estas son las cosas que uno le pide al gobierno de Alberto Fernández, sí teniendo muy en claro que para nosotros ese sector de Cambiemos que gobernó hace unos años atrás, del macrismo, etcétera, para nosotros es muy peligroso porque creo que nos empeora la situación, pero no estamos conformes con lo que existe actualmente. 2023, te iba a decir que van a ser todos los problemas que cualquier hombre a pie o cualquier laburante tiene respecto a la crisis económica, agregarle los problemas domésticos, Duda. Los problemas con tus hijos, los problemas con tu pareja, los problemas con el laburo, los problemas con tu jefe, los problemas con tu compañero. Pero aparte, a ver, vamos a tomar una familia, la que fuere. Cuando uno no le alcanza la plata, el buen humor no existe. Cuando llegan la pareja de trabajar y los hijos le dicen, me falta la carpeta, viene el viajecito que me van a llevar a tal lugar, sí. Y dicen, no, mira, sale 10.000 pesos para ir hasta al ver el monumento a la bandera. Sí, sí, sí. Porque una empresa colectiva más un gasto mínimo de comida, te dicen 10.000 pesos. ¿Y dónde saca la gente? Entonces digo, hay un sector de clase media que todavía puede resistir, porque a lo mejor achica otra cosa, y no en la educación, porque prioriza la educación, lo cual coincidimos. Pero a ver, si nosotros, el mal humor tuyo es un montón de mal humor. Cuando uno está mal económicamente le aparecen otros problemas. A ver, si a vos se te rompe un aparato eléctrico de tu casa y ya no tenés más posibilidad de endeudarte, la heladera, ¿tá? Es un problema familiar.
Entonces hay mucha gente que está atravesando eso hace un tiempo largo y ahora no encuentra. ¿Qué es lo que nosotros reclamamos a la presidencia de la Nación hoy? Se generó una expectativa que la gente podía estar mejor. Y la gente no está mejor que hace 3 años. Repito, entendemos el factor pandemia, entendemos el factor guerra, no la guerra en sí misma, que es triste y lamentable como cualquier guerra, sino la especulación de avivada, porque el país de Ucrania produce el 10% de trigo y el trigo aumentó más del 40% a nivel internacional. Es decir, hay especuladores que compran y venden en Chicago y en lugares del mundo que se avivaron y aprovecharon la guerra para multiplicar precios. Existe siempre que hay guerras en el mundo. Hay que ir a ver el balance de Arcor, cómo terminó en los últimos 3 años, con pandemia incluida. Y con cómo se aprovechó de la guerra. Porque si está una empresa nomás. Y bueno, tampoco acá hay estigmatizarla. Siempre hay grandes ganadores. Ponerla sobre el tapete, cómo han terminado sus balances en los últimos 3 años, teniendo ganancias extraordinarias, como nunca antes en ningún contexto histórico. Son las mismas que ahora le mandan a Massa los precios triplicados para negociar los precios cuidados en el futuro. ¿Qué viene en el 2023, Claudio, la última? ¿Cómo lo ves? Ojalá el ministro de Economía Nacional logre controlar la inflación, esto no es milagroso, por lo menos bajarla a la mitad para el año que viene. Uno esperaría una pauta que no supere el 50% para empezar a corregir a futuro. Ya con eso uno empieza a ver un mejor futuro. Sentarse las partes de la producción, el trabajo, y decir, bueno, a ver, ¿cómo encontramos que la gente le dé ganas de laburar? Porque, repito, te tenés que levantar temprano, tenés colectivo. Digo, hoy, si vos tenés que pagar el urbano y sos empleado de comercio, vas y volvés 4 veces y te compraste 2 facturas, cambiaste la plata, ¿tá? Entonces digo, ¿cómo le motivás a la gente que tenga ganas? ¿Cómo haces que el jubilado, en su gran mayoría, 8 de cada 10 jubilados, estén con sueldos de miseria? Hablo de los jubilados de ANSES, ¿no? Sobre todo. La Caja de la Provincia tiene mejores haberes jubilatorios por cómo tiene su formato. Pero si vos le diste un subsidio para llegar a 50.000 pesos, una pareja de jubilados que tenga 2 mínimas, gana 100.000, digo, está viviendo en la pobreza. Entonces digo, a ver, no puede decir, ¿para qué te jubilás? ¿Para sufrir o para poder disfrutar los últimos años de tu vida? Porque en realidad esa es la idea, una mujer a los 60, un hombre a los 65, puedan jubilarse y disfrutar de su vida, de sus nietos, de su casa, de su tiempo libre, de saber para qué pasó por la vida, o solamente sirvió para trabajar. Entonces, o estar jubilado y pensando cómo me la rebusco, a ver cómo sigo haciendo algo hasta que el cuerpo me dé, porque si no, no llego a pagar la boleta de luz o a comer a fin de mes. Entonces digo, estas cuestiones se empiezan a ver cada vez más claras. Hay trabajo, pero los trabajadores, muchos de ellos, a los cuales nosotros representamos desde la CGT, son trabajadores que están bajo la situación de pobreza. Ojalá el año que viene y se abra en el debate presidencial cuestiones que signifiquen ir para adelante y no chicana. Y desde el movimiento obrero queremos ser partícipes de la discusión de la política argentina. No queremos ir a discutir solamente salario, vacaciones, ropa, que no te despidan, etcétera. Queremos ser parte de las listas y del poder para discutir qué significa representar los millones de argentinos y argentinas que trabajan bajo relación de dependencia. Y vamos a estar mucho más cercanos a los jubilados, a los desocupados, a las pymes, que otros sectores de la política. Bueno, hoy el sindicalismo no tiene muchas puertas abiertas. No tiene en la provincia de Santa Fe, de los 19 legisladores, diputados nacionales, de los 3 senadores, nadie que provenga del sindicalismo. Entonces, nosotros queremos representar nosotros los intereses, no darlo en tercero. Estos son los debates que se vienen. ¿Smith no es diputado? No, Smith no fue ni candidato a diputado. Ah, mira, me quedé con esa idea. Hizo un lanzamiento, no fue candidato, Juan Carlos Smith. Y bueno, la última legisladora que ocupó banca por la provincia fue Patricia Maunier, del Movimiento Obrero. Digo, después que se le venció el mandato a Patricia no hubo quien ocupara ese rol. Esto es una crítica a cuando se discuten las listas en Buenos Aires y también cuando se discuten las listas en la provincia, ¿no? Tampoco lo hay del movimiento obrero en los 50 diputados o los 19 senadores de la provincia. Entonces, esto es un espacio que nosotros queremos representar, porque el sector empresario tiene los suyos y nosotros no tenemos los nuestros para contrarrestar. Entonces después terminamos en discusiones donde vos tenés que pensar en la buena voluntad de algún legislador
que te atienda para tratar de cambiar algunas cuestiones. Estos son los debates que se vienen. Y como argentinos, me parece que lo que queremos es discutir propuestas. Desde el movimiento obrero tenemos varias. Nunca queremos el divorcio del capital y el trabajo, es decir, el empresario y los trabajadores. Cualquiera sabe que un empresario fundido no da trabajo. Y nosotros, dirigentes sindicales, nunca vamos a una paritaria por fundir empresas, sino desde cuando se reinstaló el gobierno de Néstor Kirchner, que puso nuevamente las paritarias, que hay que decirle a la gente que desde la asunción de Menem hasta que asumió Néstor Kirchner no hubo paritaria en este país, hubo 13 años sin paritaria. Desde que empezaron la paritaria, no se fundieron las empresas por paritaria. Al contrario, en el gobierno de Néstor Kirchner, los primeros 4 años de Cristina, hubo un crecimiento económico importante y crecimiento de muchos puestos de trabajo. Después, segundo gobierno de Cristina, empezó a decaer, gobierno de Macri cayó más y hoy seguimos cayendo. Entonces hace 11 años que venimos de meseta o bajando. Entonces digo, el bolsillo y endeudados y con situaciones complejas. Claudio, gracias por la visita. No, gracias a ustedes.